Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial estén con ustedes en esta mañana de noviembre 20 del año 2022. Hoy entraremos a la segunda parte del mensaje que he titulado El Ilegítimo. Antes, oremos a nuestro Padre Celestial. Alabado Dios, tu santo nombre. Cada día será hora de bendecir al Rey de Gloria. Gracias, Señor, por tu providencia, por sostenernos en nuestras caídas, por tu cercanía en nuestros tiempos buenos y en nuestros tiempos malos, por ser nuestro socorro y fortaleza fiel, por oír nuestras oraciones, clamor y peticiones, respondiendo en tu voluntad y con tu misericordia, para de esta manera encontrar el conocimiento de tu revelación y el conocimiento de tu palabra. Oramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Esta segunda parte de la reflexión la he titulado Amor Inagotable. Como mencioné la semana pasada, ambos mensajes surgen después de una conversación con mi esposa por un estudio bíblico que le fue referido por unas hermanas en Cristo en la República Dominicana. La reflexión la he basado en el Salmo 51 y en los versículos del 1 al 5. Estoy seguro de que todos nosotros podemos encontrar libros confiables, certeros, en sus manifestaciones y posiblemente 100% veraces. Pero si hay algo de lo que puedo testificar, es que la Biblia, el libro más vendido y leído en toda la historia de la humanidad, es totalmente inerrante y es totalmente infalible. Esto debido a que fue inspirada por aquel que no cambia por los siglos de los siglos, Dios. Aún con toda su fiabilidad, muchos eruditos han presentado dudas con relación a diferentes versículos a través de los años. Uno de estos versículos está en el Salmo 151, su versículo 5. El rey David es el autor de este salmo, igual que de otro 72. Este 51 forma parte de los llamados salmos penitenciales, junto al número 6, al Salmo 32, al 38, al Salmo 102, al 130 y al Salmo 143. La fe y el arrepentimiento son dos conceptos que caminan agarrados de la mano dentro de lo que es la doctrina bíblica. Para arrepentirnos tenemos que creer y tener fe en Jesús como el Hijo de Dios. Esto implica confesar que somos pecadores, lo cual nos llevará a una transformación en toda nuestra vida. Es un cambio radical. Implica dar la vuelta y dejar el pecado atrás y volver nuestros caminos hacia la comunión con Dios. Me gustaría leer los versículos del 1 al 5 de este Salmo 51, que es palabra de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo, Señor, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es en este último versículo 5 de este Salmo 51, junto al versículo 8 del Salmo 6:9, donde David expresa lo siguiente: me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Es en estos dos versículos donde algunos han expresado la opinión de que el rey David era un hijo ilegítimo. Cuando leemos estos versículos, la confusión pudiera ser real en algunos de sus lectores. ¿Estaría David implicando que su nacimiento proviene de una relación ilegítima?
¿O estará David produciendo para nosotros una lección de lo que es el verdadero arrepentimiento? Cuando leemos la Biblia y ciertos versículos sin mirar totalmente el momento histórico en los cuales fueron desarrollados, es posible que podamos sacar conclusiones que sean totalmente equivocadas. Y esto solo bastaría para que algunas personas consideren que la Biblia es un libro que deja lazos a la mitad. Sin embargo, este salmo y este versículo 5 es una oración de arrepentimiento, en donde David clama a Dios por un corazón limpio y una renovación de su espíritu. Lávame y purifícame es parte de su plegaria, en donde la purificación lograda servirá para que sus maldades puedan ser borradas. Clama al Espíritu Santo para no ser echado delante de su presencia, y lo hace con un corazón totalmente contrito y totalmente humillado. Cuando David comienza el Salmo 51, realiza algo que es totalmente inesperado. Él clama más como si fuera un cristiano que como si fuese un judío. No solo pide justicia, como lo podemos ver en el versículo 14, al decir lo siguiente: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Normalmente el judío al orar pide la justicia de Dios y no tanto su misericordia, a diferencia de los cristianos que oramos más por misericordia y no tanto por la justicia. La palabra que utiliza en el versículo 1 cuando habla de misericordia en hebreo es Hesed, la cual etimológicamente no implica solamente misericordia. En su principio implicaba dos cosas. En primer lugar, amor leal. Y en segundo lugar, amor inagotable. Es como si David estuviera diciéndole a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor leal y conforme a tu amor inagotable. Está apelando a lo que ha declarado Dios como bueno y a lo que pide Jehová de nosotros, como podemos ver en el libro del profeta Miqueas, en su capítulo 6, donde se nos dice: amar misericordia, hacer justicia y humillarse para poder andar con Dios. A ese mismo Dios de su salvación, al cual David había traicionado cuando cometió el acto de acercarse a Betsabé y enviar a Urías, su esposo, delante de la batalla, cometiendo un homicidio en segundo grado, es al Dios que él clama y hace la plegaria. Usted puede pensar, en primer lugar, que David fue un hijo ilegítimo, o en segundo lugar, entender que el mismo David lo pudo haber pensado. Pero es un pensamiento que no está explícito en la Biblia, ni tampoco lo encontrará en un libro escrito por algún autor serio, tanto judío, cristiano o secular. Ni siquiera, voy más lejos, Saúl, el primer rey de Israel y perseguidor de David, lo sugirió. Hubiese sido más fácil para Saúl dejar correr la pelota de que David era hijo ilegítimo, y esto solo hubiese sido suficiente para que el pueblo de Israel despreciara a David y no lo hubiese dejado sentar en el trono de Israel. Él escribió: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Fue la afirmación en el versículo 5. Si usted pertenece al segundo grupo que cité hace un momento, que entiende que David lo pudo pensar, le diré lo siguiente: como rey de Israel, debió ser amplio conocedor de la Torá. Por lo tanto, entendía totalmente el libro de Deuteronomio. Voy al capítulo 23 y los versículos 2 y 3,
donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrará en la congregación de Jehová. No entrará amonita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. David estaba claro. Él pertenecía a la 3ª generación de su bisabuela Ruth, la cual pertenecía a la tribu de Moab. Así como lo escuchó, su bisabuela paterna era una mujer moabita. Por otro lado, David pudo presentar dudas de si era la 10ª o la 11ª generación por parte de Judá, hijo de Jacob. Yo entiendo que pertenecía a la 11ª y no a la 10ª generación, pues Fared venía a ser, desde el punto de vista legal, hijo de Er, hijo de Judá, y no del propio Judá. No tengo dudas de cuando vemos estos dos conceptos, estos forman parte de la conciencia del pecado y de la maldad que manifiesta David en el versículo 5. Por otro lado, David nos enseña la doctrina del pecado original desde un punto de vista extraordinario. Imagínese usted al lado de David al momento de él escribir este salmo. Él le dice a Dios y nos dice a nosotros lo siguiente: aún antes de haber sido yo concebido, ya había pecado. La culpabilidad de Adán ha sido imputada en mí. Y no me refiero, Dios, a un pecado por parte de mis padres debido a la formación de mi embrión. He nacido espiritualmente muerto. Su plegaria es real, auténtica y llena de arrepentimiento. Lo extraordinario es que David hace algo que ninguno de nosotros, y repito, ninguno de nosotros pensaríamos en realizar. Él estaba confesando su culpabilidad por su propia concepción y por su naturaleza caída. Esto es más de lo que podemos pensar. Es algo más que conjeturar de que David era un hijo ilegítimo. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Termino este segundo mensaje de la reflexión de ilegítimo con lo siguiente. Desde el punto de vista espiritual, no podemos huir nunca de nuestra responsabilidad del pecado. No podemos huir cuando no somos reconocidos por nuestros propios hermanos. Voy más lejos. No podemos huir aun fuésemos hijos ilegítimos. Al final de esta era, todos los seres humanos seremos confrontados por Dios. Y en ese momento conoceremos en realidad si al fin y al cabo seremos hijos legítimos del Padre. Al aceptar a su Hijo Jesús como nuestro Salvador, entendemos que estaremos del lado de las ovejas y no del lado de las cabras, con lo cual nos permitirá esto el poder entrar dentro de la familia de Dios. Estoy seguro que en ese momento encontraremos a David sonriendo, dejando claro que ese hombre al cual fue cambiado el corazón es hijo legítimo de Dios. Seremos testigos de lo dicho por el profeta Amós por parte de Dios en su capítulo 9 y confirmado en el libro de los Hechos en su capítulo 15. Escuche lo que dicen las Sagradas Escrituras. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Eso fue palabra de Dios. No sé si lo escuchó bien, pero se lo volveré a repetir. Reedificaré el tabernáculo de David,
No dice, reedificaré la iglesia en la cual usted se congrega en el día de hoy. Y hago la pregunta, ¿reedificaría Dios algo que es ilegítimo? Usted tendrá que caminar, no hacia el monte Sinaí, donde estaba el tabernáculo de Moisés. Usted tendrá que caminar hacia el monte de Sión, que es el lugar donde estaba localizado el tabernáculo de David. Y allí buscará a Dios. Si todavía hoy usted pertenece al círculo de los que tienen la duda de si David era hijo legítimo y este mensaje no lo ha edificado en su totalidad, le pregunto lo siguiente: ¿era usted legítimo antes de ser aceptado por Jesús? Todo es parte de la Gesed, la misericordia de Dios. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Dilo conmigo al Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Si la misericordia del Señor te ha visitado, dile gracias, Señor. ¿Qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, oh Dios, me abrazó y el pasado olvidó. Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica el caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Amado mío, necesito tu misericordia, es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Tu misericordia, oh Dios,
alcanzó y mi vida coronó. Dale tu alabanza, Señor, ahí donde estás. Y le estoy agradecido, Señor, de ti, por todo lo que has hecho, Señor, por cuánto me consideraste, Señor, a pesar de mi condición, Señor. Te amo, Señor.